Dragón Génesis. Puedo crear dragones. 443, 451. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 443. Quiero que el mundo entero vea que me perteneces. ¿Qué eres? El mago tartamudeó, incapaz de reaccionar, y Kael se limitó a mirar fijamente a esa mujer con expresión inexpresiva y griega. Te pido que te cases conmigo, Lavinia Dragonborn. Él lo propuso. Sí. Finalmente, la princesa asintió emocionada mientras escondía el rostro en el pecho de Kael. Por un instante, Kael se quedó paralizado, incapaz de creer que realmente hubiera funcionado. Sí, siguió con todas esas charlas sobre ser el padre de los dragones y sobre cómo debía ser audaz y seguro de sí mismo en todo lo que hiciera, pero reunir el coraje y finalmente confesar de la manera en que lo hizo, definitivamente no fue fácil. Sentía el corazón atascado en la garganta. Sus movimientos, sus palabras, todo podía parecer seguro, pero en realidad temblaba por dentro. Y ahora que toda esa tensión y expectativa acumulada se han liberado, Kael suspiró profundamente aliviado mientras estrechaba su abrazo alrededor de esta mujer. Y bien, al menos ahora no tendré que recurrir al plan B, murmuró en voz baja, y justo cuando ella oyó esas palabras, plan B. Lavinia se movió, alejando un poco su cuerpo. Alzó la cabeza y entrecerró los ojos, mirando fijamente a Kael. ¿Cuál es el plan B, Kael? Preguntó, con un tono tan amenazador que helaría la sangre a cualquiera. Pero Kael simplemente cerró los ojos y negó con la cabeza. Tenía pensado llevarte a otro lugar y casarme contigo a la fuerza. Una vez casados, no podrías escapar, ¿verdad? Por supuesto, me alegro de no haber tenido que recurrir a eso. Lavinia parpadeó ante esas palabras. ¿Ese era tu plan B? ¿Tienes algo mejor? Kael volvió a preguntar y Lavinia, no. Ella simplemente negó con la cabeza. En su mente, sin embargo, quizás debería haber dicho que no. Habría sido divertido verlo llevarme, tenía pensamientos que jamás diría en voz alta. Poco a poco, sintió que le ardía el rostro y rápidamente lo escondió de nuevo en el pecho de Kael antes de que él pudiera notar el rubor que le había aparecido. A Kael tampoco le importó. Como la mujer estaba de nuevo en sus brazos, simplemente la abrazó con más fuerza. Esta vez, incluso fue un paso más allá y la besó en la frente. Lavinia apretó su cuerpo contra el de él y, así, permanecieron un rato, sintiendo el calor del otro mientras el frío exterior los unía aún más. Después de unos 5 minutos. Mírense ustedes dos, ¿no están siendo demasiado descarados? Se oyó una voz que rompió el romántico silencio. Kael y Lavinia se estremecieron al oír esas palabras. Kael miró rápidamente hacia arriba y allí la vio. Vitaria, con una gran sonrisa en el rostro y las colas aleteando con entusiasmo, claramente disfrutaba del espectáculo que presenciaba. Y no era ella sola. Igni, Cirri, Imperia e incluso Nirri, todos los hijos de Kael, estaban de pie detrás de ella. Incluso los espíritus de Lavinia no eran diferentes y observaban la escena con grandes sonrisas en sus rostros. Sí, la pareja tenía un público numeroso. Pensar que ustedes dos todavía no se separan, ¿acaso eso significa algo? La zorra preguntó, mirando a los dos con sus ojos violetas con una luz traviesa. Kael y Lavinia volvieron a estremecerse, separándose casi al instante. Sin embargo, Kael pronto se recompuso rápidamente y ¿por qué estáis todos fuera? ¿No deberíais estar durmiendo? Preguntó con un tono severo, propio del padre de los dragones, pero, este nuevo Kael podría trabajar en contra de los ancianos del consejo, pero sus hijos. Especialmente Vitaria. ¿Qué? ¿Cómo podríamos estar dormidos mientras nuestro padre se casa con otra? ¿No deberían los hijos tener la primera palabra en este asunto? Deberías preguntarte si siquiera la aceptamos como nuestra madre. ¿Y si queremos a otra persona? En absoluto. Con una sola pregunta, la zorra enfureció tanto a su padre como a su futura madre. Tú no la quieres. Kael preguntó, mirando fijamente a Igni en busca de una respuesta. Era evidente que no confiaba en que el zorro le diera una respuesta seria. No es nada de eso, padre. Igni negó rápidamente con la cabeza, tranquilizando a su padre. Luego miró fijamente a Lavinia, que estaba a punto de llorar y he visto cómo Lavinia nos cuidó a ti y a nosotros, no me importa llamarla mi madre. El dragón sonrió. Aquellas palabras fueron bastante grandilocuentes, sobre todo viniendo de un dragón al que no le gustaba mezclarse con humanos. Incluso Lavinia miró al dragón con los ojos muy abiertos, sorprendida.
Pero entonces sí, al menos es mejor que otras que he visto. Le permitiré pasar el resto de su vida con papá siempre y cuando sepa que yo fui la primera princesa de papá. Ciri asintió, mirando a Lavinia con los ojos entrecerrados. Lo tendré en cuenta. Lavinia asintió con desesperación. Por alguna razón que desconocía, sentía un fuerte impulso de querer ganarse a todos y cada uno de ellos. Mamá. Nirri saltó directamente sobre Lavinia. A diferencia de sus hermanos, al Laviataric no le molestaba estar cerca de los humanos, por lo que aceptar a Lavinia como su madre no le resultó difícil. Él solo quería asegurarse de que su mamá lo atrapara cuando saltó sobre ella, cosa que Lavinia, a pesar de su pequeña complexión, logró de alguna manera, y el niño comenzó a lamerle la cara. Mamá. 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 Nirri acepta. Nirri asintió con una gran sonrisa, moviendo la cola de un lado a otro. ¿Soy el único que tiene un problema con ella? El ambiente de felicidad se vio repentinamente alterado por la voz del zorro. Todas las miradas se volvieron hacia ella, Vita alzó la cabeza con arrogancia y puede que todos ustedes la hayan aceptado, pero ella aún no ha pasado mi prueba, bofetada. Antes de que la zorra pudiera terminar sus palabras, la hormiga saltó sobre su cabeza y la golpeó. Cállate, nadie te está hablando. Ria habló mientras fulminaba con la mirada a su hermana. ¿Qué? ¿Acaso mi opinión no importa? Vita replicó. No. La hormiga negó con la cabeza. Obviamente, no estaba precisamente reprimiendo a su hermana mayor. Todo el mundo, especialmente Ria, sabía que Vita siempre había sentido debilidad por la maga. De hecho, la mitad de la razón por la que su padre y Lavinia lograron acercarse tanto tan rápido se debió a los esfuerzos de Vitaria. Era obvio que a la zorra le gustaba la maga. Incluso Lavinia lo sabía. Así que la miró disimuladamente y asintió, como agradeciéndole todo lo que había hecho. Al ver esa mirada, Vitaria simplemente cerró los ojos y se dio la vuelta. Lo que sea. Imperia también miró fijamente a su padre y entonces deberíamos empezar con los preparativos para la boda. La hormiga preguntó con una sonrisa. Sí, Kael estaba a punto de asentir, pero ¿y ahora no? Lavinia negó con la cabeza. Entonces, con Nirri aún en sus manos, se acercó a Kael y ahora mismo no es momento de celebrar una boda. Habló, mirando a Kael con semblante serio. Kael comprendió a qué se refería. Estaban ocurriendo demasiadas cosas. Su intercambio con Draxis, la brecha que se había abierto entre ellos y el Consejo de Hierro, y los 6 soldados asesinados por los invocadores de tormentas. Una boda en un momento como este, la boda no tiene por qué ser aquí. Puedo organizarlo dentro de mi imperio. Sugirió Imperia. Tenemos recursos más que suficientes para organizar una boda por todo lo alto. No podemos revelar la existencia del imperio a Belmourns. Es demasiado importante. Lavinia negó con la cabeza. Podemos celebrar una boda solo nosotros dos, pero, Lavinia miró a los ojos de Kael y quiero que el mundo entero vea que me perteneces. Kael parpadeó ante esas palabras, y entonces la misma sensación, incluso más intensa, lo invadió. Estoy de acuerdo. El mundo entero necesita ver esto, no solo Belmourns. Él asintió mientras seguía mirando fijamente a su Lavinia y no es que tengamos que casarnos ahora mismo, el matrimonio es solo una formalidad, de todas formas estás atrapada conmigo, la única opción de salir de esto que tenías se cerró cuando dijiste que sí. Habló, y sus ojos azul cristalino reflejaron emociones que nunca antes habían mostrado. Y Lavinia, ella miró a aquel hombre con expresión de estupefacción en el rostro y, dijiste que me obligarías a casarme contigo si te hubiera dicho que no, ¿qué quieres decir con que mi única opción para salir de esto es HHH? Sin embargo, Kael colocó su dedo sobre los labios de la mujer, impidiéndole hablar más. No pienses demasiado. Susurró suavemente y luego, ejem. Vita tosió, provocando instantáneamente que ambas se empujaran por instinto. Una reacción que hizo reír a carcajadas al zorro. PFFT, pero entonces sí, bofetada. Cuida tus acciones. La hormiga abofeteó a su hermana mayor, aún inmadura. Tú, Vita intentó replicar, pero al final, en el momento en que vio los grandes ojos de Ria mirándola fijamente, simplemente resopló y guardó silencio. Cada uno de ellos sería un robot sin vida si no fuera por mí, la zorra murmuró para sí misma, luego miró a su hermanita con disimulo y griega. ¿Debería buscarle a alguien también? Quizás entonces seré más libre. Toma lo que necesites. Come hasta que estés satisfecho. Si su familia le espera en casa, puede servirle también a ellos. Diga sus nombres al anciano que esté junto a la olla y le llenaremos el plato. Pero escuchen esto y guárdenlo en su corazón. No desperdicien. No lo tires.
No escondas la comida. No lo guardes dentro de tu santuario. Por la mañana, cuando la nieve fresca y limpia cubrió los caminos de piedra, comenzaron a formarse las filas. La gente se apiñaba hombro con sus cuencos, su aliento empañando el aire, las botas chirriando sobre la escarcha recién caída. El aroma de la comida caliente flotaba por el barrio. Setas terrosas, panes de musgo suaves, un toque de gel dulce derritiéndose en la olla. Arrancó sonrisas discretas en rostros cansados. Durante la última semana, esta había sido una mañana normal en el bloque de residencias de ancianos, pero esta vez algo era diferente. Esta vez la plaza no se sentía caótica ni apresurada. Se sentía estable. Elindra y Tarebian hicieron que sus hombres marcaran el suelo con líneas de ceniza al amanecer. Dos largos caminos convergían en un amplio arco de servicio. En el arco, 10 cocineros ancianos se situaban tras mesas bajas, cada mesa con la misma olla, el mismo cucharón y la misma taza de madera para las segundas raciones. Una campana colgaba de un gancho, y en cada 2 mesas había un cubo limpio para lavar las cucharas. Unas pizarras apoyadas contra la piedra escribían notas sencillas en letras grandes y gruesas. El anciano Gareth, con la espalda recta y la voz potente, alzó un cuerno y gritó: «Una fila para los cuencos pequeños. Una fila para los grandes. Traigan su propia cuchara. Si no tienen, levanten la mano. Les daremos una limpia y la devolverán a la cesta de allí». 2 chicos corredores elegidos por Tarebian recorrían el sendero con esteras de paja para ayudar a quien necesitara sentarse. 3 abuelas se encargaban de los cubos de enjuague, cambiando el agua en cuanto se enturbiaba. Todo el sistema funcionaba a la perfección, con mucha más eficiencia que antes. Nadie gritaba, nadie empujaba. Todo lo que los ancianos necesitaban ya estaba disponible. Los ancianos no tenían que andar corriendo para buscar cosas ni esforzarse por hacer lo que no les correspondía. Se les asignaron tareas, cada una con sus propios límites de tiempo, para asegurar que no se agotaran. Elindra caminaba por el borde con una pizarra y un trozo de tiza, haciendo tic-tac, contando, echando un vistazo a las piedras de fuego bajo cada maceta. Tarebian permaneció en la entrada de los callejones, hablando en voz baja a cualquiera que pareciera molesto, señalando con manos suaves hacia dónde debían ir. Los 2 ancianos del consejo trabajaban arduamente, y el resultado de su labor era evidente. Los cocineros ancianos ya no lucían tan agotados como antes. Se turnaban. 2 servían, uno descansaba y el otro limpiaba el borde de la olla y comprobaba el fuego. Cada cuarto de hora, sonaba una campanilla y se relevaban. A diferencia de antes, sus hombros permanecían relajados y sus rostros mucho más luminosos. Al frente, un pregonero repetía las reglas una y otra vez, en un tono claro y ligero, como una canción que necesitaba ser grabada a fuego. «Escuchen bien, todos ustedes», él llamó. «Estas comidas se elaboran con las raciones divinas. Las raciones divinas no se cultivan, se crean. Nacen de la fe. No son solo raciones, son una bendición viviente. Se forjan a partir del calor y la voluntad, y aparecen solo donde los corazones permanecen intactos. Respiran de bondad y mueren por abandono. Puedes tomarlas libremente, pero cómelas con gratitud, compártelas con misericordia y nunca niegues lo que se te ha dado para que fluya. Porque si la bendición siente tristeza, dejará de saciar nuestra hambre», advirtió, con un tono mucho más plano y solemne que antes. Entonces, alzó la voz y, una vez más, se repitió el anuncio. «Toma lo que necesites. Come hasta que estés satisfecho. Si su familia le espera en casa, puede servirle también a ellos. Diga sus nombres al anciano que esté junto a la olla y le llenaremos el plato. Pero escuchen esto y guárdenlo en su corazón. No desperdicien. No lo tires. No escondas la comida. No lo guardes dentro de tu santuario». Levantó la bocina y pronunció la última parte más despacio, mucho más clara, asegurándose de que nadie se perdiera sus palabras. «Si desobedeces cualquiera de estas instrucciones, estarás faltando al respeto a las raciones divinas, la bendición viviente con la que fuimos bendecidos. Y la pena por tu error la pagaremos todos nosotros. Ten esto en cuenta. Si guardas las raciones divinas en un santuario, sabrán que han sido encerradas, se sentirán irrespetadas y un huésped irrespetado no regresará cuando lo llames. Ninguna oración les llegará. No habrá campanas que los traigan. Así pues, mantén contenta la bendición viviente. Compártelo. Consúmelo fresco. Que nadie se quede con un plato de vergüenza». La gente asentía mientras escuchaba. Algunos se tocaban el pecho y cerraban los ojos, rezando suavemente para complacer a las divinas raciones.
Otros miraban el vapor con ojos grandes y llenos de fe. Los niños sostenían sus cuencos con ambas manos y se ponían de puntillas con rostros radiantes. Una anciana que estaba junto al otro orinal se asomó. «¿Tú allí?», ella sonrió a una joven madre que llevaba a sus 3 pequeños metidos en la falda. «Digan los nombres». «Taya, Bren, Kyo». La madre susurró. El anciano sumergió el cucharón 3 veces en la olla, una medida por cada nombre y luego una vez más para la madre. Los niños sonrieron radiantes, pues el dulce aroma les despertó aún más hambre y emoción. Era la primera vez que iban a probar las raciones divinas, después de haber oído a sus amigos elogiarlas constantemente, así que estaban especialmente ilusionados, y el aroma no hizo sino aumentar esa ilusión. La madre soltó una risita al verlos y negó con la cabeza. Quería comportarse como una adulta, así que había logrado mantener la compostura, pero, sinceramente, no era diferente de sus hijos. El olor también la había afectado, y apenas había podido contener las ganas de babear delante de ellos. Finalmente, miró a sus hijos y «¿Comemos?», preguntó con una sonrisa y sí. Los niños asintieron con grandes sonrisas. Aelindra, que observaba a la madre y a los niños desde la distancia, sonrió al verlos. Sin embargo, enseguida negó con la cabeza y se concentró en el trabajo. Sobre una gran pizarra, comenzó a añadir las líneas con letras firmes. «Coma hasta saciarse. Comparte la bondad. No desperdicies nada. Santuarios cerrados a la comida». Y así, sin más, todo se movió, como un río que finalmente ha encontrado sus orillas. «Oye, sigue moviéndote, no detengas la fila». Uno de los hombres de Aelindra, que vigilaba constantemente la línea, se acercó a una mujer encapuchada y alzó la voz. La mujer, que parecía absorta en sus pensamientos, se estremeció. «Ese sí». Asintió con la cabeza mientras recorría la distancia a paso apresurado. La fila detrás de ella comenzó a moverse y, así sin más, terminó. Nadie la regañó ni la insultó por estar distraída. Al contrario, algunas personas se preocuparon por ella, preguntándole si estaba bien o si necesitaba ayuda. Esa fue la diferencia que marcó la presencia de Kael. La gente ya no estaba frustrada. Con el estómago lleno, la posibilidad de un futuro brillante por delante y la presencia de un dios entre ellos, la gente estaba mucho más contenta que antes. La mujer notó que la gente a su alrededor sonreía mucho más a menudo que antes. La frase «todo es culpa del dios dragón» se podía escuchar en casi todas las conversaciones. De hecho, hace apenas un día, ella estaba igual. Ella también se había reído de la nieve en su cabello y dijo: «Estaremos bien. Él ya está aquí». Sí, como la mayoría de la gente, hablaba de Kael, el jinete del dragón, el dios dragón, el hombre que vino del cielo. Siempre se le calentaban las mejillas cuando hablaba de él. Ni siquiera recordaba cuántas veces había corrido a casa para contárselo a su marido y ¿lo veis? ¿Lo habéis oído? Ahora todo cambiará. El dios dragón nos ha bendecido con provisiones divinas. Ya no pasaremos hambre. Es hora de que terminen todos nuestros sufrimientos. Pero, su marido no sonrió. Es un hombre. En cambio, respondió con una voz firme y cansada. La mujer miró fijamente a su marido con expresión inexpresiva. Evidentemente, no era la primera vez que tenían esta conversación. Un hombre que monta dragones. Ella respondió. Un hombre, el marido repitió. Una persona fuerte, valiente y servicial. Pero un hombre. Habló con tono solemne. No lo confundan con un dios, ni siquiera él se llama a sí mismo como tal. Solo vosotros, tontos, lo hacéis. Tú, ¿cómo puedes decir eso? La mujer estalló. Y así, de repente, la discusión que habían estado teniendo últimamente comenzó por el mal pan. La mujer lo llamaba fe, algo que elevaba a la gente, pero el marido lo llamaba peso puesto en la viga equivocada, una falsa esperanza que podía ser aplastada en cualquier momento. Y así, de repente, la discusión empeoró, como cada día. Pero ayer, la mujer lo llamaba fe, algo que elevaba a la gente, pero el marido lo llamaba peso puesto en la viga equivocada, una falsa esperanza que podía ser aplastada en cualquier momento. Y así, de repente, la discusión empeoró, como cada día. Pero ayer, el marido besó su cabello y se dirigió al muro antes del amanecer. Hoy era un día importante. Hoy, el marido debía ir de caza más allá del muro. La mujer lo abrazó y lo despidió con una gran sonrisa. Quería decirle que todo estaría bien porque el dios dragón residía con ellos, pero, sabiendo que a su esposo no le gustaba que mencionara el nombre del dios dragón como una fanática, se contuvo.
Pero entonces y por la noche, cuando se suponía que su marido regresaría, las personas que la visitaban eran la voz del pueblo y el comandante de la guardia. La mujer se quedó paralizada. Al ver que aquella gente ni siquiera podía sostenerle la mirada, su mente comprendió lo que había sucedido, pero su corazón se negaba a admitirlo. Pero entonces el comandante de la guardia dio un paso al frente. En su mano llevaba un trozo de tela con manchas de sangre. Vandra Belmourn, su esposo, luchó valientemente. Habló con voz suave y temblorosa. Y con solo esas palabras, el corazón de Vandra, que se negaba a aceptar lo sucedido, se estremeció. Sus piernas comenzaron a temblar, como si su mundo entero se desmoronara. No, esto no puede ser cierto, dijo que regresaría antes del anochecer, tartamudeó, su cuerpo tambaleándose hacia atrás por la conmoción. Cumplió su promesa de la única manera posible para un soldado. Corbat sentía la garganta seca y la voz quebrada. Vandra posó la mano sobre el trozo de tela que Corbat había traído. Era de la capa de su marido, y en el momento en que vio las manchas de sangre en ella y cayó de rodillas y rompió a llorar. Tarbian la abrazó con suavidad rápidamente, intentando decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la situación, pero sabía que nada lo haría más fácil. Lo único que podía ofrecer en ese momento era su presencia. En cuanto a Corbat, se quedó inmóvil, contemplando la escena, con los ojos brillantes, pero sin mostrar ninguna expresión. Sabía que no podía pasar todo su tiempo aquí, él también necesitaba visitar a otras familias. Al final, el comandante de la guardia solo pudo observar en silencio cómo Vandra seguía llorando, y la mujer, su mundo se volvió gris. Permaneció en el suelo porque sus rodillas habían olvidado cómo sostenerse. El resto de la historia que Corbat le contó resonaba en su cabeza, y ella se limitó a mirar al techo sobre su cabeza en silencio, con el brazo apoyado en la frente mientras respiraba y respiraba sin saber por qué no había aire en la habitación. Ahora, Vandra se quedó en la fila, observando cómo los cucharones subían y bajaban. Las palabras del pregonero sobre las raciones divinas, las bendiciones vivientes y el respeto resonaban en su cabeza. Así pues, mantengan la bendición viviente, compártanla, cómanla fresca, no dejen ningún plato con vergüenza. Reprimió un sonido que quería salir de su pecho. Respeto. Bendiciones vivientes. Lástima. Sintió ganas de reír a carcajadas ante las palabras ridículas que les estaban diciendo. Si era un dios, entonces ¿por qué? Cerró la boca con fuerza para que el pensamiento no se completara. Delante de ella, el anciano Gareth se tocó la frente y le dijo a un hombre que cojeaba: «Come bien». El hombre sonrió con los ojos rojos y siguió adelante. ¿Nombres? Una anciana preguntó con dulzura cuando Vandra pasó al frente. Vandra apretó con fuerza el cuenco con los dedos. Abrió la boca y el nombre de su marido se quedó en su lengua, deseando ser pronunciado, alimentado, reconfortado y recordado. Pero entonces se quedó paralizada. Su expresión se quebró y solo yo, ella susurró en voz baja. El anciano llenó el cuenco e inclinó el borde para que no se derramara ni una gota. Come cerca del brasero, habló en tono suave. Tus manos están frías como el hielo. Vandra asintió y se alejó. Se sentó en la piedra baja cerca del calor, sopló sobre el vapor y comió despacio, aunque cada cucharada quería ser 3. Estuvo bien. Estaba tan bueno que la enfadó. Y finalmente las lágrimas que había estado conteniendo se deslizaron sin calor. Se las limpió con el dorso de la mano y siguió comiendo como una niña testaruda. Vandra comió hasta que el dolor de vientre disminuyó y el de pecho se agudizó. Vio pasar corriendo a un niño con 2 tazones y casi le sonrió por costumbre. Pero, ella no sonrió. Bajó la cabeza, ignorando al niño. Cuando terminó de limpiar su tazón, se puso de pie. Justo cuando estaba a punto de marcharse, el pregonero volvió a alzar la bocina y no guardes la comida dentro de tu santuario, él llamó. Si desobedeces cualquiera de estas instrucciones, estarás faltando al respeto a las raciones divinas, la bendición viviente con la que fuimos bendecidos. Y la pena por tu error la pagaremos todos nosotros. De repente, Vandra hizo una pausa. Escuchar esas palabras constantemente, algo se rompió en su interior. Apretó los puños, y sus ojos reflejaban una fuerte insatisfacción y ira. Al final, se dio la vuelta. Las reglas decían que podía tomarlo como familiar. Así que esto era lo que iba a hacer. Se dirigió al segundo carril, el de la comida para llevar, y esperó allí, silenciosa como una estatua. Cuando le llegó el turno, levantó el cuenco vacío. ¿Nombres? El anciano preguntó de nuevo con la misma voz amable. Abrió la boca.
Por alguna razón, le vino a la mente el recuerdo de su marido de pie en la puerta, con el polvo del muro en las botas, diciendo: es un hombre. Entonces, el recuerdo se distorsionó y su marido se disculpó. Lo siento. Vandra miró a su alrededor. Vio el cuerno del pregonero alzado, vio las líneas de tiza en la piedra, pero entonces ¿y nombres? El anciano volvió a gritar. No debía detenerse, necesitaba mantener la fila en movimiento. Madre y hermana, Vandra mintió en voz baja y pronunció 2 nombres reales, aunque vivían 2 filas más allá. La anciana asintió y llenó el cuenco. Le dio las gracias con una voz que no parecía la suya y se escabulló. El callejón detrás de las cocinas era estrecho y silencioso. Aquí la nieve era solo una fina capa. Las curvas de los edificios mantenían el viento a raya. Entró con la capucha bajada, el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo a que la atraparan, sino con una ira ardiente y enfermiza que no sabía cómo controlar. Raciones divinas, murmuró entre dientes, con voz burlancia. Las leyes divinas. Campana divina. Apretó aún más el cuenco en su mano, y una vez que entró en un callejón vacío, donde nadie podía verla, se detuvo. Entonces se formó una amplia grieta transparente frente a ella. Era su santuario. Cómelo fresco. La voz del pregonero resonaba en su cabeza. No dejes ningún plato con vergüenza. No pongas el alimento divino dentro del santuario. Esos ecos en su cabeza se hicieron más fuertes, pero una luz decidida y vengativa brilló en sus ojos. No eres un dios. Si lo hubieras sido, habrías aparecido cuando llegaron los invocadores de tormentas. Murmuró en voz alta. ¿Con quién estaba hablando? Ella no lo sabía. Podría ser un dios, un hombre o incluso un fantasma, a ella no le importaba, solo quería demostrar que su marido tenía razón desde el principio. ¿Raciones divinas? Todo es un engaño, y se lo demostraré a todo el mundo. La mujer habló y entonces inclinó el cuenco. El vapor se elevó como un fantasma, el rico y dulce aroma del plato ascendió hacia su rostro y luego se deslizó hacia abajo, directo a su santuario. Durante un instante, la comida no se movió, casi como si se resistiera, pero Vandra no se rindió. Inclinó aún más el cuenco, y esta vez la comida se movió, deslizándose directamente a su santuario. Y así, sin más, la comida desapareció. Vandra miró a su alrededor, y en un segundo, una pequeña sonrisa vengativa apareció en su rostro. Tal como pensaba, no pasó nada. Ja, 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 ja. Raciones divinas mis narices. La mujer se alejó lentamente, de regreso a su casa. Sí, quería revelar la verdad en ese mismo instante y poner fin a esta farsa interminable, pero tampoco quería interrumpir cuando la gente estaba comiendo. Su objetivo era desenmascarar las artimañas de ese bastardo, no condenar a la gente a pasar hambre, así que, por ahora, regresaría sin armar escándalo, pero la cosa cambiaría a la hora del almuerzo. Entonces lo revelaría todo. Mientras la mujer se alejaba, la hormiga que la seguía se lo contó todo a su madre, y su madre. Ella compartió todo lo sucedido con Kael y Lavinia, y la pareja se miró con una expresión sombría y algo culpable en sus rostros. ¿Qué hacemos con ella? Kael preguntó, y con un ligero trago de saliva, como preparándose, una mirada decidida apareció en el rostro de Lavinia y tenemos que dar ejemplo. ¿Qué? Tarebian miró a la pareja que tenía delante con incredulidad. Kael y Lavinia mantuvieron la cabeza gacha y no dijeron nada. El resto de los ancianos presentes en la sala también parecieron desconcertados, pero ninguno pudo articular palabra. Había más de 15 personas en la sala, pero aún así, reinaba un silencio sepulcral. Hasta que Aelindra, la guardiana de las provisiones, llamó. La mujer miró a Kael con una expresión de desesperación en el rostro y dijiste que no tendría que preocuparme más por la comida. Dijiste que nunca pasaríamos hambre. ¿Cómo que no aparecerán las raciones divinas? Ella alzó la voz. Nunca prometí nada. Ya te dije que esto no era permanente. A diferencia de su costumbre de guardar silencio, esta vez Kael respondió. Necesitamos la energía de la fe para producir las raciones divinas, y la gente acababa de empezar a producirla debido a la esperanza y el optimismo que sentían. Sin embargo, como la producción de energía de la fe estaba en sus etapas iniciales, no era estable. Les advertí que incluso la más mínima perturbación podría limitar severamente la cantidad de energía de la fe producida, y así sucedió. Alguien entre la gente quebrantó la fe. Lavinia no tiene suficiente energía espiritual para preparar las raciones del día. ¿Quién fue? ¿Quién quebrantó la fe? Aelindra preguntó directamente. No lo sé.
Kael negó con la cabeza. ¿Cómo es que no lo sabes? La encargada de provisiones entrecerró los ojos. Había ancianos en la habitación, así que no podía hablar de los ojos de Kael delante de ellos, pero Kael entendió lo que quería decir. No tengo suficiente maná para mantener mi magia activa todo el tiempo. Ya lo he explicado antes. Kael miró fijamente a Elindra, sin ceder aún. Pero entonces sí, es una excusa bastante plausible, ¿no crees? Tarebian miró fijamente a Kael con los ojos entrecerrados. ¿Qué dijiste? Kael ladeó la cabeza mientras caminaba lentamente hacia la voz del pueblo con aire intimidante. Tarebian se estremeció un instante, pero se recompuso rápidamente y no se pueden producir raciones divinas porque alguien rompió la fe el mismo día que no estabas mirando. Una coincidencia bastante fuerte, ¿no crees? No hace falta que nos demos rodeos, Elder Tarebian. Podemos entender lo que intenta decir. Lavinia respondió, mirando fijamente a Tarebian. La voz del pueblo, sin embargo, negó con la cabeza. No estoy dando rodeos. Simplemente estoy tratando de demostrar lo falsas que suenan tus palabras. Y, antes de que Kael o Lavinia pudieran siquiera replicar a las palabras de Tarebian, no. El anciano Rasam, uno de los 10 ancianos encargados de distribuir la comida ese día, se interpuso entre Kael y Lavinia y se encaró con Tarebian. Ese no es el tono que se debe usar delante de nuestro Dios. Alzó la voz y, por un instante, la sala entera quedó en silencio. Kael y Lavinia se sorprendieron un poco. Tarebian y Elindra también, sobre todo Tarebian. Al ver la expresión del anciano Rasam, supo que era imposible que entrara en razón. El fanatismo en sus ojos era impactante. Y lo peor de todo, no era solo el anciano Rasam. Todos los demás ancianos presentes en la sala tenían la misma expresión en sus rostros, preparados para defender a su dios sin importar lo que costara. Pero incluso entonces, Tarebian intentó razonar. Él no es, pero, ni siquiera tendríamos comida si no fuera por él. Antes de que Tarebian pudiera decir nada, Rasam habló. Sí, culpas a Lord Kael como si tú fueras quien produjo las raciones divinas y él te las hubiera robado. No lo olviden, fue el señor Kael quien nos trajo las raciones divinas. Él fue quien hizo posible que nosotros, que hemos pasado hambre casi toda nuestra vida, aprendiéramos lo que se siente al llenar nuestros estómagos hasta la máxima expresión. Otro anciano tomó la palabra, dando un paso al frente mientras fulminaba con la mirada a Tarebian. Exacto. Lord Kael no tiene motivos para mentirnos. No nos habría dado las raciones divinas si fuera como lo describes. Otro anciano tomó la palabra, recibiendo cada vez más asentimientos de los demás. Finalmente, el anciano Rasam se dirigió hacia Tarebian y, con una mirada directa, Lord Kael es generoso, indulgente, justo y bondadoso. Pero eso no significa que puedas faltarle al respeto, al menos no delante de nosotros. Aprende a ser agradecido cuando alguien te ofrece algo. No pienses que recibir su ayuda era un derecho. No tienes derecho a la comida que prepara Lord Kael, especialmente no cuando te atreves a hablarle a tu benefactor en ese tono. Habló con tono severo, como un padre que corrige a su hijo. Tarebian guardó silencio. No sabía qué decir en esa situación. El fanatismo en los ojos de los ancianos era evidente, pero, sus palabras tampoco estaban equivocadas. No tenían derecho a la ayuda de Kael. Las raciones divinas eran algo que él producía de forma independiente, sin ayuda de nadie. Actuar así solo porque no podía producir las raciones era inapropiado. Pido disculpas por mi comportamiento. No estaba pensando con claridad. Tarebian se volvió hacia Kael y bajó la cabeza, admitiendo su error. Una acción que sorprendió a Kael, especialmente cuando su reciente intercambio con Draxis había transcurrido de forma diferente. ¿Será porque no quiere que los mayores difundan este asunto y dañen su imagen? Kael reflexionó para sí mismo, mirando un instante a los ancianos. Claro que sabía que no tenía sentido pensar en todo aquello. Simplemente negó con la cabeza y tus dudas tampoco carecían de fundamento. De hecho, todo es demasiada coincidencia. Respondió con humildad. Y pronto cambió de tema. Además, este no es el momento de pensar en todo esto. Es hora de almorzar, tenemos que prepararlo. ¿Cómo vamos a preparar el almuerzo sin las raciones divinas? Elindra preguntó con el ceño fruncido. La cocina abierta no abrirá hoy. Lavinia respondió directamente. Pero esto no significa que los ancianos vayan a pasar hambre. Los ancianos nos dieron sus raciones, así que son nuestra responsabilidad. Así pues, hoy la cocina abierta será únicamente para los ancianos que nos han entregado su parte de las raciones.
La maga anunció, y con un gesto de su mano, apareció frente a ella una parte de las raciones que le habían dado los ancianos. ¿Esto significa que vamos a cocinar esto? El anciano Rasan preguntó, mirando las raciones con expresión de insatisfacción. Comparadas con las raciones divinas, estas eran básicamente insípidas. Sinceramente, prefería pasar hambre todo el día antes que comer eso, y estaba claro que el resto de los ancianos pensaban lo mismo. Pero, sí. No puedo permitir que pases hambre. Necesitas comer para estar sano. Kael miró fijamente a los ancianos, y los ancianos, obviamente no podían ir en contra de las palabras de su dios, así que, aunque no estaban dispuestos, como usted ordene, Lord Kael. Inclinaron la cabeza y comenzaron los preparativos. Así sin más, los ancianos abandonaron la habitación con las raciones, y cuando solo quedaron Kael, Lavinia, Aelindra y Tarebian en la habitación, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Kael pensó que Tarebian podría volver a iniciar una discusión, y la voz del pueblo se sintió culpable. Pero entonces sí, señor Kael, Aelindra gritó. ¿Significa esto que ya no podéis producir las raciones divinas? Preguntó con un tono inseguro y algo angustiado. No, todo debería volver a la normalidad mañana. Kael respondió. 5 y 5G5Z5 5L5 Z5 5C5 D5, 5 5 5X5 D5 B. Sin embargo, antes de que Aelindra pudiera siquiera celebrar. Pero ten en cuenta que la energía de la fe es delicada. Lavinia comenzó. Necesitamos energía de la fe para elaborar raciones divinas, pero alguien interrumpió el flujo de esa energía de la fe al ir en contra de las reglas que se habían establecido previamente. Aunque tendremos suficiente energía de fe para preparar raciones divinas para el desayuno de mañana, si no se resuelve el problema de la disminución de la fe, la energía de fe que reúna se verá gravemente afectada. Incluso producir raciones divinas una vez por semana podría ser un desafío. ¿Y bien, qué hacemos? Tarebian preguntó con tono inseguro. Necesitamos encontrar quién quebrantó la fe. Lavinia respondió directamente. Kael ya ha activado su magia, pero para acelerar el proceso, conviene anunciar lo sucedido y por qué no se pudieron producir las raciones divinas. O mejor aún, pedirle al culpable que se presente voluntariamente. Así, podría entrar en pánico y delatarse. ¿Y quién sabe? Incluso podría presentarse por su propia voluntad, pidiendo perdón. La maga habló. Se giró un instante hacia Kael, como para demostrar que compartían la misma opinión al respecto. Esto podría incluso ser un simple error honesto, ¿quién sabe? Alguien podría haber desperdiciado la comida o haberla almacenado dentro de un santuario solo para ver qué pasaba por pura curiosidad. Si ese es el caso, simplemente necesitamos atraparlo y aclarar el asunto. Yo haré lo que usted diga. Aelindra asintió con una mirada decidida en su rostro. Era por la tarde. Sin embargo, el cielo oscuro, nublado y sombrío dificultaba creerlo. Hacía días que la gente no veía el sol, y por su reacción, era evidente que esto no les sorprendía. El tiempo no les molestaba. Al contrario, les gustaba bastante. Sí, hacía frío, pero no había tormenta ni nevadas. Al menos, este clima aunque frío no les arrebataría la vida, y eso bastó para que los Belmour dieran gracias a los dioses y continuaran el día con una sonrisa. Una sonrisa que le daba asco a Vandra. Cuantas más sonrisas veía, más se enfadaba. Cuando pensó en la cocina abierta, la razón por la que toda esa gente se precipitaba hacia la plaza de los ancianos con esas sonrisas, su ira aumentó aún más, tanto que la mujer resopló con disgusto. Tal como ella pensaba. Su marido tenía razón. Simplemente era un hombre. El hecho de que la cocina abierta estuviera abierta a pesar de que ella infringió sus normas y faltó al respeto a las llamadas raciones divinas era prueba de que todo era una mentira creada por ese hombre para engañar a todos. Pero esto era todo. Hoy, Vandra estaba preparada para mostrar la verdadera cara de ese hombre al resto de la gente. Ella demostraría que su marido tenía razón desde el principio. Él no era Dios. Dios no existe. Si querían sobrevivir, tenían que valerse por sí mismos y solo por sí mismos. Con ese pensamiento en mente, Vandra se cubrió una vez más con un chal, ocultando la mayor parte de su rostro, y salió a la plaza con el resto de la gente. Pero en el momento en que entró, se detuvo. Algo se sentía diferente. El olor familiar a vapor, musgo cocido y piedra caliente que solía recibirla cada vez ya no estaba. Los braseros estaban fríos, las ollas vacías y griega. La gente a su alrededor ya no sonreía. Por supuesto, seguían formándose colas, pero más que nada por costumbre. Vandra estaba confundida, al igual que el resto de la gente.
Toda la plaza estaba en silencio. No se oía ni el sonido de los cucharones ni las risas, una imagen a la que la gente se había acostumbrado y que esperaba con ilusión cada día, pero hoy, todo eso había sido sustituido por susurros silenciosos y el crujido de las botas sobre la escarcha. ¿Por qué no están empezando? Un hombre murmuró cerca de su hombro. Vandra no respondió. Simplemente miró al frente con el ceño fruncido, hacia la plataforma elevada donde la campana colgaba sobre el arco de la cocina. Aelindra permanecía allí con su pizarra en una mano. Tarebian estaba a su lado con una expresión sombría en el rostro, una expresión que hizo que Vandra se sintiera inquieta. Finalmente, Aelindra levantó la mano, y con ella tocó la campana. El sonido resonó en la plaza, atrayendo la atención de todos. Incluso el viento pareció detenerse cuando el guardián de las provisiones comenzó a hablar. Gente de Belmourn, habló con una voz clara y ensayada. Pero a Vandra le sonó más grave de lo normal. Algo le decía que no le gustaría lo que el guardián de las provisiones tenía que decir. Por supuesto, Aelindra no se detuvo. Todos habéis visto cómo las raciones divinas nos han bendecido. Habéis comido sin miedo y, por primera vez en muchos años, hemos visto paz en nuestros hogares. Hizo una pausa. Sus palabras hicieron que Vandra apretara los puños, especialmente cuando se mencionó la palabra paz. Pero hoy, Aelindra continuó, no se pudieron producir las raciones divinas. Su tono se volvió más sombrío, y en el instante en que escuchó esas palabras, los ojos de Vandra se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. La gente se miraba entre sí, confundida, esperando una risa, una corrección, cualquier cosa. Pero, Aelindra bajó la mirada, apretando con fuerza la pizarra. Sucedió porque uno de nosotros transgredió las reglas divinas. Alguien entre nosotros faltó al respeto a la bendición que nos alimentó. Las raciones divinas se sienten traicionadas, y hasta que no restablezcamos su confianza, no regresarán. Habló, con una voz mucho más sombría que antes, y Vandra no podía creer lo que oía. Sentía como si su mundo se desmoronara ante sus ojos. Habría perdido el sentido de sí misma en ese mismo instante, pero antes de desconectarse, ¿qué? Alguien susurró detrás de ella. ¿Quién haría eso? Han perdido la cabeza. Nos condenaron a todos. Los murmullos se hicieron más fuertes. Vandra pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en ira en los rostros. Una mujer sujetaba con fuerza el hombro de su hijo, como para asegurarse de que no saliera corriendo y rompiera algo. Aelindra observó atentamente la reacción de la gente, luego finalmente se volvió hacia Tarebian y asintió con una expresión seria en su rostro. La voz del pueblo asintió con la cabeza y dio un paso al frente. El propio Lorcael ha tomado cartas en el asunto. Está buscando a quien faltó al respeto a la bendición. Si esa persona da un paso al frente y pide perdón, todo será perdonado y las raciones divinas volverán a nosotros. Pero si se esconde, si la tristeza de la bendición se agudiza, quizá nunca más volvamos a comer de su mano. Habló con voz pesada, casi suplicante, mientras su mirada recorría los rostros de uno a otro. Esto no es un asunto que deba tomarse a la ligera. Después de 1200 años, alguien finalmente dio un paso al frente para ayudarnos, haciendo posible que sepamos lo que es tener el estómago lleno. Por favor, no muerdas la mano que te da de comer. Te lo pedimos, no como vuestros líderes, sino como vuestro pueblo. Si sabes quién hizo esto, o si fuiste tú, da un paso al frente. No nos dejen pasar hambre otra vez. La voz del pueblo inclinó la cabeza. Aelindra volvió a tocar la campana, y así, el anuncio terminó. Los hombres de Aelindra comenzaron a despedir a todos, diciéndoles que debían usar sus propias raciones ese día porque no tenían ninguna. Vandra se quedó paralizada, apretando con fuerza el cuenco con los dedos y mirando rápidamente de una persona a otra. Se desató el caos. Los murmullos se convirtieron en conversaciones animadas. ¿No pueden estar hablando en serio? ¿Alguien realmente rompió las reglas? Te lo dije, alguien debió haber intentado esconderlo en su santuario. Necios. ¿Por qué alguien querría enfadar a una bendición viviente? ¿Crees que Kael los castigará él mismo? Debería. Las palabras resonaban cada vez más fuertes, cada una de ellas haciendo eco en la cabeza de Vandra, desmoronándola lentamente. Podía sentir la ira, el resentimiento, el odio y el miedo de la gente. Lo peor. Sabía que todo iba dirigido a ella. No quiero carne seca otra vez. Quiero pan dulce. De repente, Vandra oyó llorar a un niño. Se giró y vio a un niño que tiraba de la manga de su madre con lágrimas en los ojos. Por favor, mamá, haz que vuelva la comida blanca.
SHHH, volverá, Lord Kael lo arreglará, siempre lo hace. La madre intentó calmarlo, pero su propia voz temblaba. Por mucho que creyera en Lord Kael, si la culpa era de su propio pueblo, no tenía el valor de esperar que él solucionara el problema que ellos mismos habían causado. Otra niña pequeña, que estaba un poco más lejos, sollozaba, agarrando su tazón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El olor a carne seca rancia y grano hervido volvió a llenar el aire cuando los ancianos comenzaron a usar las raciones normales que Kael les daba. Ese olor, eso hizo que los niños lloraran aún más fuerte. No voy a comer. Necesito la comida blanca. Yo también. No voy a comer. No tengo hambre. Los niños comenzaron a huir, liberándose del agarre de sus madres. Las madres los persiguieron, pero, era evidente que no solo los niños se sentían así. Los adultos eran iguales. La comida que una vez los mantuvo con vida ahora olía mal. Resultaba extraño lo rápido que el lujo se convirtió en necesidad. Muchas personas comenzaron a susurrar oraciones. Algunos se inclinaron hacia el cielo, otros comenzaron a invocar directamente el nombre de Kael, pidiendo perdón, otros apretaron los puños y maldijeron en voz baja, culpando al culpable. Y el mencionado culpable, no podía moverse. Su corazón latía con fuerza, como si alguien golpeara dentro de su pecho, desesperado por salir. Sus manos comenzaron a temblar. Las escondió dentro de su chal, mirando a su alrededor como si todos pudieran ver de alguna manera su culpa, su secreto. No quiero comer esto. Está duro. Está seco. La voz de un niño resonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. La madre del niño esbozó una sonrisa forzada, sin poder evitarlo. Es carne seca, tu favorita, ¿no? No. No me lo comeré. El niño alzó aún más la voz. Vandra apartó la mirada. Le ardía el estómago de culpa y miedo. Sentía las piernas pesadas y la garganta seca. ¿Cómo sucedió esto? Las raciones divinas, existieron de verdad. Yo, hice todo esto. Temblaba mientras seguía mirando a su alrededor. ¿Qué he hecho? Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Es un hombre. Las palabras de su marido resonaban en su cabeza, como si su mente intentara convencerla de que no era culpa suya, sino, si su marido tenía razón, si Kael era simplemente un hombre, ¿cómo pudo suceder esto justo cuando ella guardaba las raciones divinas en el santuario? ¿Y si su marido estaba equivocado? ¿Y si Lord Kael fuera, realmente un dios? ¿Significaba eso que los había condenado a todos? ¿Encontraste algo? Tras finalizar el anuncio y difundirse entre los Belmourns la noticia de que las raciones divinas no habían aparecido porque alguien había roto la fe, Aelindra corrió hacia Kael y le preguntó con expresión nerviosa. Como guardiana de las provisiones, el hecho de no tener que preocuparse de que su gente muriera de hambre era un gran alivio para ella, pero ahora que las raciones divinas habían desaparecido, todas sus preocupaciones habían regresado. Esta vez, con más fuerza que antes. En ese momento, estaba dispuesta a dejarlo todo y utilizar todos sus recursos disponibles para encontrar al responsable. Estaba desesperada, y Kael podía percibir su desesperación con mucha claridad, pero aún no. Negó con la cabeza. Casi todo el mundo está conmocionado por la noticia, están entrando en pánico, preocupados por su futuro, por lo que es difícil señalar a un único culpable basándose en el grado de pánico que experimentan. Debemos esperar un poco, tal vez unos días, antes de que muestren una reacción inusual. Hasta entonces, debemos asegurarnos de que la gente siga hablando sobre las raciones desaparecidas y lo importante que es para el futuro de todos capturar al responsable. El jinete del dragón lo explicó. Aelindra bajó la cabeza, imaginando todo en su mente, y con una mirada incierta en el rostro, miró fijamente a Kael y ¿estás seguro de que esto funcionará? ¿Y si no logramos encontrarlo? ¿Y si no reacciona como esperamos? Ella preguntó. Sin embargo, Kael negó con la cabeza con cierta expresión en su rostro. Aunque no actúe por culpa, cuanta más gente mencione las raciones divinas, más posibilidades tendré de que reaccione. Eso será todo lo que necesitamos. Está bien. Aelindra asintió en voz baja. MHM. Kael asintió con la cabeza, mirando fijamente a Aelindra. Era casi como si esperara a que ella dijera algo. Sin embargo, Aelindra no se percató de su mirada y debo irme ahora. Haré que mis hombres mantengan vivos los rumores, tal como dijiste. HM. Kael asintió de nuevo, y Aelindra, ignorando su expresión, salió. En la habitación reinó el silencio hasta que te lo dije, ¿no? Ella no quiso decir nada.
Lavinia miró a Kael con una sonrisa forzada en el rostro, como si supiera que esto iba a suceder pero esperara estar equivocada. Sin embargo, poco después negó con la cabeza y tocó suavemente la mejilla de Kael. No tienes por qué sentirte culpable. Lo hacemos por necesidad, no por ansias de poder. Kael la miró fijamente con una expresión algo perdida en el rostro y, quizás se le pasó por alto porque está muy preocupada. Él replicó. No lo niego. Lavinia asintió. Eso es posible. ... Kael se tragó sus palabras. Lavinia, sin embargo, sabía lo que estaba pensando, así que sabía que no podía quedarse callada. No lo olviden, fue Morvain quien dio la orden. Les advertimos, les dijimos que era mejor tener cuidado y mantener a nuestros hombres dentro de las murallas, pero no nos hicieron caso. Y aún ahora, no nos han informado sobre el grupo de caza que el comandante Corbat envió hoy. Tal vez pensaron que lo sabíamos. Kael sugirió. De nuevo, eso es posible. Lavinia asintió. Pero aún así desobedecieron nuestras palabras, y no digo que se equivoquen al hacerlo. Escucharon nuestras palabras y decidieron hacer lo que creían mejor. Si yo hubiera estado en su lugar, quizá habría hecho lo mismo. Sin embargo, entonces apareció una expresión severa en el rostro de Lavinia y no es una situación en la que puedan pensar de forma lógica o independiente. Los Belmourn están demasiado acostumbrados a sobrevivir. No tienen la mentalidad necesaria para enfrentarse a sus verdaderos enemigos, y no podemos inculcársela con el tiempo. No tenemos tiempo suficiente. Por lo tanto, la única salida a esta situación es la sumisión total. La maga habló, con sus ojos violetas brillando intensamente. Kael la miró fijamente con una expresión de incertidumbre en su rostro. Envío completo. Fueron palabras grandilocuentes, incluso arrogantes. Al fin y al cabo, aunque hubieran hecho todo lo posible por los Belmourn, seguían siendo forasteros. Someterse por completo a personas que llevaban aquí solo unas semanas, ninguna persona cuerda haría algo tan insensato. Sinceramente, fue una tontería siquiera suponer que esto sucedería. Pero, por eso debemos hacer lo que estamos haciendo. Lavinia continuó, sujetando la mano de Kael como diciéndole que estaba a su lado, dispuesta a presenciarlo todo hasta el final. Y Kael, ¿así que dejamos que la gente muera de hambre? Preguntó en voz baja. No estamos dejando morir de hambre a nadie. Les dimos a los ancianos las raciones suficientes para que se llenen el estómago. ¿Y qué hay de Vandra? Kael alzó la voz, mirando a Lavinia. Esa mujer no almorzó porque se culpa a sí misma de todo lo que hicimos, y está completamente dispuesta a dejarse morir de hambre porque cree que esa es la única manera en que podría buscar el perdón y para que las raciones divinas bendigan a su pueblo de nuevo. ¿Es esto, lo que queréis? ¿Es tan importante inculcar en la gente la falsa creencia de que soy un dios que tenemos que llegar a estos extremos? Hizo más preguntas que pensó que harían retroceder a Lavinia, pero y sí. La mujer asintió. Es así de importante, Kael. El mago habló. Entonces apretó aún más la mano de Kael y los Belmourn no tienen la mentalidad correcta. Ella comenzó. No tienen suficiente conocimiento. No tienen suficientes recursos. Han vivido en este espacio aislado durante tanto tiempo que han olvidado que existe un mundo mucho más amplio fuera de él. Ninguno de ellos ha visto siquiera el mundo que hay más allá. Sus días transcurren con una sola persona y un solo pensamiento: supervivencia. 5S5 y 5 y 5 y 5 5 5. Y si bien han hecho un buen trabajo sobreviviendo hasta ahora, esta mentalidad no les ayudará en nada, no ahora que nos han aceptado y han ofendido al regente de las sombras Zephyr. Lavinia habló con semblante sombrío. Kael tampoco pudo rebatir sus palabras. Aunque no había tratado con Zephyr muchas veces, aquel hombre era la mano derecha del rey de Draktar, uno de los hombres más poderosos del mundo. No se alcanza a ese nivel por casualidad. Kael sabía que Zephyr era un hombre ingenioso y peligroso. Incluso Bailara, que estaba varios niveles por encima de él, le advirtió que tuviera especial cuidado con él. Si Zephyr realmente venía a por los Belmourn, lo cual, según Lavinia, era seguro que haría ya que aún no había conseguido lo que quería, los Belmourn no lo tendrían fácil para sobrevivir, especialmente si seguían aferrados a sus viejos métodos que Zephyr probablemente conocía a la perfección. Somos los únicos que podemos ayudarlos. El mago continuó. Tenemos lo que a ellos les falta. Tenemos recursos que sorprenderían incluso a Zephyr. Tenemos el poder para enfrentarnos incluso a los más fuertes, y tenemos la mentalidad correcta. ¿Lo hacemos? Kael preguntó, algo inseguro.
Al fin y al cabo, apenas había empezado a defenderse. Sí. Lavinia, sin embargo, asintió con una mirada tranquilizadora en su rostro. Los actuales Belmourns no están capacitados para gobernarse a sí mismos. Somos los únicos que podemos hacerlo. Y como no nos van a dar directamente el poder para hacerlo, necesitamos hacerlo a través de la fe, a través de las raciones divinas, a través del nombre Dios Dragon. La maga declaró, revelando su intención, y Kael se limitó a mirar fijamente los ambiciosos ojos de la mujer, luego a los espíritus que volaban tras ella y. ¿Sigue siendo la princesa de corazón puro que fue en su día? No pudo evitar preguntárselo. Le resultó especialmente extraño cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban los espíritus y Lavinia. Después de todo, para seres que solo se acercaban a almas puras y gentiles, elegir a Lavinia realmente no parecía una elección correcta, especialmente considerando lo minuciosos que eran los planes del mago. Su Lavinia lo era todo para ella, pero Kael dudaba mucho que pudiera llamarla de corazón puro. Estás confundiendo un corazón puro con uno ingenuo, padre. De repente, Kael oyó una voz. Era su primogénito. Igni. Kael frunció el ceño. Puedo adivinar lo que estás pensando, y lo has interpretado mal. El dragón comenzó a explicar. Ser de buen corazón no significa ser ingenuo. El plan de Lavinia puede parecer duro, incluso autoritario, pero al final, es lo mejor para la gente, para ella misma y. Para ti. Como ella dijo, es una necesidad. La única manera de sobrevivir con las mínimas bajas y prosperar. En todo caso, hacer todo esto convierte a Lavinia en una persona aún más amable, o más noble. ¿Qué? Kael no lo entendió. Las personas de buen corazón o bondadosas suelen ser débiles. Esto es especialmente cierto en los seres humanos. Si bien algunos seres humanos bondadosos se oponen a la injusticia y la represión, porque detestan las artimañas de otros y se niegan a participar en ellas, generalmente no tienen el poder para generar un cambio. Son fáciles de reprimir, utilizar, silenciar y, en algunos casos, incluso corromper, convirtiéndose en aquello que más odian. Esta es también la razón por la que los humanos, a través de la evolución, han caído en una mentalidad más sucia, egoísta y ávida de poder, lo que hace que los humanos puros de corazón y bondadosos sean una rareza. Lavinia está cambiando ese ciclo. Está ganando poder mientras mantiene su corazón puro, como hacen otras razas avanzadas, como los dragones. Como los dragones. Kael parpadeó. Sí. Igni asintió. Y Kael. Se quedó callado. No sabía si Igni tenía razón. Pero al ver la mirada fija de Lavinia, quiso creer que sí. ¿Estarán bien solos? Kael preguntó con expresión preocupada mientras observaba a las hormigas que se habían movido en diferentes direcciones. Las hormigas del velo susurrante tenían muchos usos, pero no eran particularmente fuertes. De hecho, eran bastante débiles en comparación con otras bestias de su rango. Por eso Kael dudaba en dejarlas vagar solas. Imperia, sin embargo, era diferente. Estarán bien, padre. La madre de todas las hormigas respondió con seguridad. Habían transcurrido unas 4 horas desde el anuncio del almuerzo, y en ese momento, Kael, sus hijos y Lavinia se encontraban en las tierras salvajes envueltas, la región boscosa situada justo debajo del reino en el cielo, Cepiria. ¿Qué hacían aquí? Fue a causa de la discusión que Imperia y Lavinia habían tenido previamente. Más hormigas. Ahora que el imperio de hormigas de Imperia se había estabilizado y había comida suficiente para todos y más, era hora de que consiguieran más hormigas, especialmente las susurradoras, para expandir su red de información y difundirla más allá del muro de manera que supieran absolutamente todo lo que sucedía en las alturas cenicientas. Por supuesto, para crear físicamente ese nivel de red, se necesitarían millones de hormigas, una cantidad difícil de adquirir y mantener, incluso si tuvieran Imperia. Pero, como mínimo, tener unos 50.000 hormigas más seguía siendo realista. Y ese era el objetivo de su viaje. Encontrar algunas colonias de Whispervale que Imperia pudiera asimilar a su imperio. Por supuesto, el bosque envuelto en sombras era un vasto territorio, casi 5 veces más grande que las alturas cenicientas. Explorarlo por completo llevaría días, incluso a gran velocidad, lo cual era imposible, ya que también debían estar atentos al reino Cepiria que se cernía sobre ellos. En su nivel actual, les llevaría fácilmente un mes explorar el bosque de forma segura. Tiempo del que no disponían. Por suerte para ellos, el grupo contaba con Imperia.
Obviamente, la madre de todas las hormigas no planeaba vagar por este deprimente páramo que no veía el sol en ningún momento del día solo para encontrar más hormigas. Su plan era mucho más sencillo. Las hormigas Whisperveil poseían el rasgo racial de poder comunicarse con las de su misma especie si se encontraban dentro del alcance requerido, y este rasgo no solo se aplicaba a las hormigas de su propia colonia. Dos hormigas Whisperveil pertenecientes a colonias diferentes podrían comunicarse entre sí si estuvieran lo suficientemente cerca. Imperia, valiéndose a esta característica, seleccionó 50 hormigas susurrantes que actuarían como sus representantes. Cada una de estas 50 hormigas se desplazaría en una dirección distinta y avanzaría hasta encontrarse con otra hormiga susurrante. Una vez conectadas, extendería su influencia en la nueva colonia, reclutándolas con éxito para su imperio. ¿Se rendirían tan fácilmente las demás colonias de Whisperveil? Lavinia preguntó con curiosidad. Por mucho que confiara en Imperia y admirara su ingenio, todo esto le parecía demasiado sencillo para ser verdad. Soy su madre. Por supuesto que lo harían. Imperia asintió con confianza. Lo entiendo, pero, Lavinia intentó replicar, pero no se le ocurrían las palabras adecuadas. Imperia, sin embargo, se limitó a negar con la cabeza. Los humanos y las hormigas son esencialmente diferentes, Lavinia. Las hormigas no ansían el poder como los humanos. Siguen una estricta jerarquía. Una hormiga obrera obedece a una hormiga soldado, esta a su vez obedece a la reina, y esta jerarquía no cambia bajo ninguna circunstancia. No hay traiciones, luchas políticas ni batallas por el trono. Todo se decide mediante una estricta jerarquía y estoy en la cima de esa jerarquía. Ninguna reina hormiga, de ninguna colonia, se opondrá a mí. Eso sencillamente no es posible. La madre de todas las hormigas explicó, y Lavinia simplemente suspiró con una sonrisa cansada. Eso suena extrañamente reconfortante. Un mundo sin luchas políticas ni batallas por el trono. Los humanos no pueden replicar este sistema. Son biológicamente más complejos que las hormigas. Imperia negó directamente con la cabeza. Lo sé perfectamente. Y el mago asintió. Sin embargo, pronto se le ocurrió otra pregunta. ¿Estás seguro de que 50 hormigas serán suficientes para encontrar más colonias? Sí. Imperia asintió. Las hormigas susurrantes no se esconden de las de su propia especie. Incluso si pertenecen a dos colonias diferentes, las hormigas susurrantes suelen acercarse entre sí si perciben una conexión, y teniendo en cuenta cómo se extienden por una región específica, mis hormigas solo necesitan acercarse a sus regiones para establecer la conexión. ¿Cuánto tiempo tardaría? Kael hizo otra pregunta. 555Z55. Si no, entonces tal vez 2 o 3 días. Imperia hizo una pausa en medio de su respuesta, provocando que Kael y Lavinia fruncieran el ceño. La hormiga miró entonces a los ojos de su padre con expresión sombría y padre, algo ha ocurrido en Airs. Ella se lo comunicó con tono solemne, provocando que la pareja se mirara fijamente mientras una sensación de presentimiento envolvía el corazón de Kael. ¿Qué es? Unas 3 horas después, de vuelta en Airs, el Consejo de Ancianos guardaba un silencio sepulcral. Nadie pronunció palabra. Ni siquiera se oía un suspiro. La gran mesa redonda que antaño resonaba con argumentos y orgullo, ahora parecía una tumba. Cada anciano permaneció sentado en su asiento, pero sus miradas no se cruzaron. Todos ellos miraban fijamente la mesa. Algunos sus manos, otros el suelo. Incluso Draxis, que había regresado con el brazo derecho envuelto en un paño negro, permanecía sentado con la cabeza gacha. Tenía el rostro pálido y la mandíbula tensa, pero no hablaba. Sí, ni siquiera él, el que siempre tenía algo que decir, encontraba las palabras hoy. Al otro lado de la mesa, Corbat permanecía sentado erguido, pero con los hombros tensos. Sus dedos se movían incesantemente sobre el borde de la mesa. Conservaba su férrea compostura, pero sus ojos reflejaban culpa. Una culpa profunda y amarga que ninguna disciplina podía ocultar. Morvain, la matriarca, presidía la mesa. Su capa parecía más pesada hoy, y su rostro tenía un semblante sombrío. Llevaban ya unos minutos reunidos allí, pero la matriarca no había pronunciado ni una sola palabra. Se limitaba a mirar fijamente la puerta, esperando a que llegaran los demás miembros. Y pronto llegaron. Las puertas se abrieron lentamente y Kael entró primero, seguido de Lavinia. A ellos dos todavía no se les había informado oficialmente lo que había sucedido, pero todos los ancianos sabían que lo sabían. Y por eso, ninguno de ellos pudo mirarlos a los ojos. Kael apretó los puños ante sus reacciones.
Los ancianos creían que los culpaba, pero, en realidad, Kael solo se culpaba a sí mismo. Sí, si no hubiera ido a las tierras salvajes ensombrecidas, esto se podría haber evitado. Podría haberlos salvado. Ese pensamiento lo atormentaba, pero Lavinia, que sabía lo que estaba pensando, le sujetó secretamente la capa por detrás, indicándole que se tranquilizara. No fue culpa de Kael. Necesitaban más hormigas, y las necesitaban cuanto antes. Era el único tiempo libre que tenían, así que decidieron mudarse. En cuanto a lo que sucedió, Lavinia no quería que Kael se culpara. Ya habían advertido al consejo. Fueron ellos quienes no pudieron esperar unos días y acabaron con esta situación. Al ver el rostro de Lavinia, Kael también se recompuso. Sí, se culpaba a sí mismo, pero por ahora necesitaba mantener la compostura. El jinete de dragón entró lentamente, sus botas resonando suavemente contra el suelo de piedra. Lavinia caminaba a su lado, con su capa ondeando tras él, la mirada serena y penetrante. Los dos se detuvieron cerca de la mesa, sus ojos recorrieron la habitación una vez, y finalmente Kael, Lavinia, Morvain habló. Su voz, sin embargo, era mucho más grave de lo normal. Sentarse. Ella dio la orden. Kael y Lavinia asintieron y se sentaron. Durante todo ese tiempo, ignoraron por completo a Draxis, cuyos ojos estaban fijos en Kael, como si estuviera tramando algo. Por un instante, la sala quedó en silencio. Nadie quería pronunciar las primeras palabras, ni siquiera Morvain. Y finalmente, ¿qué piensas hacer ahora? Kael preguntó, mirando fijamente a Morvain. Sabía que la situación era mala. 17 soldados que fueron de caza por orden de Corvad murieron. Solo uno del grupo de 18 logró regresar con vida, y además con heridas tan graves que no podría continuar como soldado. Fue una pérdida trágica, especialmente considerando que se trataba de los mejores hombres del ejército de Belmourn, la élite. En total, solo había entre 80 y 100 soldados de ese calibre. Perder 18 de ellos no sería erróneo decir que fue una de las mayores pérdidas que los Belmourn habían sufrido en décadas. ¿Y lo peor de todo? Los inviernos apenas comenzaban. ¿Qué dijo él? Al ver que Morvain no respondía, Kael decidió hacer otra pregunta, más sencilla. Morvain lo miró fijamente un instante y luego negó con la cabeza. No mucho. Solo nos dijo que unos 100 invocadores de tormentas les tendieron una emboscada. Su número los superó en número. No pudieron escapar aunque quisieran. Todo su grupo y 2 de sus 3 bonds tuvieron que sacrificar sus vidas para que él pudiera escapar. Y cuando llegó aquí, estaba gravemente herido y perdió el conocimiento tras la conversación inicial con el soldado que lo encontró. No ha vuelto a despertar desde entonces. Todo su grupo y 2 de sus 3 escuderos tuvieron que sacrificar sus vidas para que él pudiera escapar. Y cuando llegó aquí, estaba gravemente herido y perdió el conocimiento tras la conversación inicial con el soldado que lo encontró. No ha vuelto a despertar desde entonces. Morvain respondió con una expresión sombría en su rostro. Sinceramente, Kael ya sabía la respuesta. La hormiga de Imperial había escuchado todo lo que ese hombre había dicho. La única razón por la que hizo esa pregunta fue para conseguir que Morvain hablara. Al fin y al cabo, no podían pasar todo el día en un incómodo silencio. Sí, Morvain se opuso a lo que le sugirieron, pero lo que pasó, pasó. No se podía hacer nada para cambiar el pasado. 100 invocadores de tormentas y Kael murmuró en tono solemne. Fue una cifra que le sorprendió, especialmente teniendo en cuenta que en la tribu de los invocadores de tormentas solo había unos 300 guerreros en total. Y no era solo Kael quien estaba confundido respecto a este asunto. No tiene sentido que un tercio de los guerreros de su tribu estén fuera de ella sin ninguna razón aparente. Nimeris lo señaló. Todas las tribus de las alturas se enfrentan al mismo problema: la falta de alimentos. Y como no tienen suficientes tierras de cultivo para producirlos, recurren a la caza y al saqueo. Están en constante riesgo de ser atacados por otra tribu, por lo que casi todas sus operaciones militares se aseguran de que sus guerreros no estén fuera de su tribu durante más de 2 días. De lo contrario, otras tribus se enterarían y podrían aprovecharse de la situación. Los invocadores de tormentas nos atacaron ayer, y hoy han vuelto a atacar a nuestros hombres, aunque en lugares completamente distintos. Y teniendo en cuenta lo que hicieron con los cuerpos, se puede decir que nos están buscando para darnos caza. Lo cual no debería ser factible en sí mismo, porque la caza no se limita a las emboscadas. Necesitarían saber dónde están nuestros hombres, cuántos son y seguirlos hasta que se encuentren en una región idónea para una emboscada.
Todo ello requiere esfuerzo, mucho esfuerzo, pero el problema es que las recompensas, en comparación con el riesgo que se corre, no son suficientes. Si tienen cientos de guerreros atacando a nuestros grupos de caza, entonces esto no es diferente de una operación a gran escala, una operación que involucra la mayor cantidad de mano de obra y deja a su tribu en casa extremadamente vulnerable. Una operación del nivel de una guerra, pero a diferencia de una guerra, que podría ayudarles a conseguir suficiente comida para alimentar a su gente durante al menos unas semanas, esto no les dará nada a cambio. No tiene sentido que hagan algo así. Habló el alto cronista. Ella, como alguien que había estudiado a todas las tribus de las alturas, sabía que estas tribus no se desplazaban por sentimientos mezquinos como la venganza. Se desplazaban por necesidad, y esto había sido así durante 1000 años. Pero ahora algo no me cuadraba. Sus acciones no tenían sentido. ¿De verdad no tienes ni idea de lo que está pasando ni siquiera ahora? De repente, Lavinia habló, mirando fijamente a Limeris y luego a Morvan. La matriarca bajó la cabeza momentáneamente, pero los demás no eran iguales, especialmente Corbat, que había perdido a más de 20 hombres en 2 días. Sus acciones tendrían sentido si estuvieran siendo influenciados por otra persona. El comandante habló, con los puños apretados, temblando de ira, vergüenza y culpa. Aún conservaba vívidos recuerdos de las familias derrumbándose al darles la noticia una por una. Sí, estaba acostumbrado a ese tipo de escenas, pero eso no significaba que esas miradas no le afectaran. El comandante estaba destrozado. Él deseaba desesperadamente una solución, sin importar lo que costara. Al final, el comandante alzó la cabeza, mirando a Lavinia y Tractar habló directamente. Fue solo una palabra, pero todos en la sala entendieron a qué se refería. Aún no lo sabemos. Morvain también alzó la voz. Es una posibilidad, Elindra añadió. El tratado les impide tener cualquier tipo de relación con nosotros, la matriarca replicó. El tratado solo impide la implicación directa. Tienen más de una forma de involucrarse. Nimeris también habló, mirando fijamente a Morvain. ¿Entonces dices que los invocadores de tormentas hacen esto porque Draktar los apoya? Preguntó Morvan. Es una posibilidad. Corbat asintió. Si Draktar les ofreciera comida y protección a cambio de un ataque total contra nosotros, no sería sorprendente que lo consideraran. Elindra añadió. No lo olvides, matriarca. Draktar quiere que estemos en una situación de debilidad y vulnerabilidad. Eso les daría la oportunidad de regresar y retomar lo que hablaron antes. Corbat habló, mirando fijamente a Kael y Lavinia antes de mirar a Morvan. Kael y Lavinia guardaron silencio. La conversación por fin se dirigía hacia donde ellos querían. Así que, aunque no les agradaba que 17 hombres tuvieran que morir para que esto sucediera, viéndolo desde una perspectiva sesgada, en realidad era algo bueno. Entonces, si Draktar se involucra, ¿qué sugieres que hagamos? La matriarca interrogó a sus ancianos con voz severa, y en un instante, Elindra, Corbat y Limeris guardaron silencio. Después de todo, no tenían una solución. En cambio, Elindra miró directamente a Kael y Lavinia, esperando que dijeran algo. Era evidente cuánto dependía ahora la guardiana de la provisión de los 2 forasteros, algo que el resto de los ancianos no pasó por alto. Y aprovechando esta oportunidad, existe la posibilidad de que Draktar esté involucrado. Lavinia comenzó a hablar, atrayendo toda la atención hacia ella y asumiendo poco a poco el papel de líder en la discusión. El mago entonces miró fijamente a Morvain. Pero esto no significa que tengamos que actuar ahora mismo. Me preguntaste qué deberíamos hacer, ¿verdad? Haz lo que dijimos ayer. Nada. Mantengan a nuestros hombres dentro de las murallas, donde están juntos y a salvo, durante los próximos días. Cancelen todas las operaciones que requieran salir más allá de las murallas. ¿Así que quieren que nos enjaulemos nosotros mismos? Morvain entrecerró los ojos. Hasta que tengamos más información, sí. Lavinia asintió. ¿Y cómo obtenemos esa información si no salimos de las murallas? La matriarca preguntó. Déjenos eso a nosotros. Lavinia respondió mientras sostenía la mano de Kael. Estamos trabajando en ello en este mismo momento. Cierto. De repente, se oyó otra voz. Era Draxis. Te lo dejamos a ti otra vez, como siempre, ¿verdad? El líder de Forge habló, esta vez mirando a Lavinia en lugar de a Kael. Al oírle hablar, Kael se levantó instantáneamente de su asiento o eso quiso, pero Lavinia le sujetó la mano con fuerza, impidiéndole marcharse. Ese pequeño gesto hizo que Draxis se estremeciera. Lavinia sonrió ante eso y miró a los ojos de Draxis. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con que nos lo dejen a nosotros? Ella preguntó directamente. Sí. Sí, lo hay. Draxis asintió.
¿Qué es? No sabemos qué medios utilizan para hacer todo. Eso no debería ser un problema si estás obteniendo los resultados que deseas, ¿no? Lavinia ladeó la cabeza con confusión. Sí, no debería. El líder de Forge asintió, pero entonces sí, y ese es el problema. No estás obteniendo los resultados deseados. Comenzó. No crean que no lo sabemos solo por todo lo que ha pasado. Nos enteramos de que tus raciones divinas han desaparecido misteriosamente, y cuando preguntaste por qué, culpaste a la gente. ¿Alguien rompió las reglas y faltó al respeto a la bendición viviente? Pura mierda, en mi opinión. Traxis alzó la voz. Sin embargo, pronto logró controlarse y olvídalo. Incluso si te creo, tienes contigo al guardián de la vigilancia, un guardián con el poder de vigilar a cada Belmourn sin que lo sepan, pero cuando te preguntaron quién rompió la fe, convenientemente no estabas usando tu magia. Así que no lo sabías. Si ni siquiera pudiste encontrar a quien quebrantó la fe, ¿cómo piensas encontrar a los traidores y espías? De hecho, ¿has encontrado algo? Aparte de un niño escribiendo en una pizarra, que bien podría ser simplemente su fe en Dios. Usted afirma haber hecho muchas cosas, pero aparte de aquella vez que ayudó a defender el muro, su ayuda ha sido bastante limitada. Además, no he dicho nada porque otros aquí no quieren que lo haga, pero si lo pensamos desde una perspectiva lógica, incluso durante el tiempo en que defendieron el muro, ustedes dos fueron la razón principal por la que el muro se encontraba en un estado tan vulnerable en primer lugar. El líder de Forge habló con valentía, y tras una breve pausa, así que no, aunque ciertamente has sido de ayuda, tus contribuciones no son suficientes para que me sienta lo suficientemente cómodo como para enjaular a mi gente mientras tú recopilas información. Silencio. Toda la sala quedó en silencio cuando Draxis terminó de hablar. Los ancianos, especialmente Corvatia y Lindra, miraron fijamente a Kael, temiendo que volviera a perder la calma, pero el hombre no reaccionó, al menos no con la misma intensidad que antes. En realidad, Kael sonrió. Por fin lo entiendes, anciano Draxis. Por fin lo entiendes, anciano Draxis. Kael habló con una sonrisa, y sus palabras confundieron no solo a Draxis, sino también al resto de los ancianos presentes en el salón. Si tienes problemas, en vez de culparnos de todo y atacar a la gente que nos importa, señala esos problemas y di lo que piensas. Así es como debería continuar una conversación. No me opongo a ninguno de los puntos que usted ha planteado. Lo que ocurrió en el muro fue culpa nuestra. Si no hubiéramos estado aquí, Zephyr no habría venido con el ejército de Draktar, los hombres de la guardia no habrían tenido que moverse y habrían podido defender el muro sin problemas, como siempre lo han hecho. Lo mismo ocurre con el espía. Aparte de un niño, no encontré a nadie más a pesar del poder que se me otorgó. Ni siquiera pude encontrar a quien quebrantó la fe, afectando el suministro de las raciones divinas. Es más, viéndolo desde cierto punto de vista, incluso se podría decir que la razón por la que se encuentran en esta situación es porque estamos aquí con ustedes. Si no estuviéramos, habrían podido sobrevivir al invierno sin problemas. Claro, algunos habrían muerto en ataques enemigos, otros de hambre, y ningún Belmourn habría experimentado jamás la sensación de tener el estómago lleno, pero aún así, habrían sobrevivido sin duda, como siempre lo han hecho. Kael respondió con una sonrisa sarcástica, casi burlona, mientras miraba a todos los ancianos presentes. Los ancianos, especialmente Draxis, lo fulminaron con la mirada. Kael, sin embargo, pareció ajeno a ello y continuó. Tiene usted toda la razón. Con tan poco que hemos hecho por los Belmourn, puedo entender que usted y todos los presentes en esta sala tengan dificultades para confiar en nosotros dos. Y por supuesto, no somos nosotros quienes mandamos, obviamente no podemos obligaros a tomar una decisión. Simplemente podemos sugerir qué hacer. Confiar en nosotros o no depende totalmente de vosotros. Así que aquí tienes dos opciones. O bien haces lo que Lavinia sugirió e impides que los hombres crucen el muro mientras averiguamos la verdad sobre lo que realmente está sucediendo, o bien, puedes continuar la discusión y proponer otra estrategia. La decisión es tuya. Kael se encogió de hombros con una expresión despreocupada, casi como si lo que se hubiera decidido no le importara en absoluto. Sin embargo, al poco rato, como si recordara algo, volvió a mirar a Draxis y sí, también existe una tercera opción. Puedes esperar a que Zephyr regrese e intentar entregarnos a ellos. Aunque lo desaconsejó encarecidamente. Si quieren que nos vayamos, díganlo ahora y nos iremos, pero intentar entregarnos y no acabará bien. Para cualquiera de ustedes. Draxis apretó los dientes en silencio.
No sabía qué decir, y antes de que pudiera pensar en algo, eso no será necesario. Elindra intervino. Ninguno de nosotros quiere que te vayas, habló, mirando fijamente a Kael. Luego, tras mirar de reojo a Draxis, se volvió y ninguno de nosotros es tan desagradecido como para desacreditar lo que has hecho por nosotros, ni tampoco planeamos abandonarte. La situación actual a la que nos enfrentamos no se debe a que ustedes dos estén aquí, sino a que el enemigo puede ver que la situación está cambiando. Ven los efectos que tu presencia podría tener en los Belmourns, y temen eso. Estas acciones no son más que intentos inútiles de detener lo que está sucediendo, intentos de mantener las cosas como estaban antes y el guardián de las provisiones miró fijamente al líder de la forja y donde nuestra gente murió de hambre, apenas sobrevivió y perdió la vida a causa de las enfermedades y el hambre. Elindra se volvió entonces hacia Kael, y con una mirada decidida en su rostro, pero ya no queremos vivir así, ella declaró. Por un instante, todo el salón quedó en silencio. Las palabras de Aelindra provocaron una reacción en todos. Claro que no todos compartían su opinión. Algunos preferían ir a lo seguro, seguir haciendo lo de siempre y vivir. Pero algunos estaban dispuestos a dar un paso adelante, hacia un mundo más grande. El mundo que sus antepasados habían conquistado. Al ver que sus palabras surtían efecto, Aelindra se volvió hacia Morvayn y matriarca, estoy con Lord Kael y Lady Lavinia. Sugiero que confíen en ellos y hagan lo que Lady Lavinia les ha sugerido. Ella dio su opinión. Sus palabras hicieron que el rostro de Draxis se volviera feo, pero esta vez no estaba solo. No podemos mantener a nuestra gente dentro de las murallas, deberías saberlo mejor que nadie, Aelindra. Tarvian habló, mirando fijamente a Aelindra con una expresión solemne en su rostro. Aelindra guardó silencio. Tarvian, por su parte, miró a Lavinia y la comida no es lo único que aseguramos más allá del muro. Huevos de bestias, madera, otros minerales y recursos esenciales. Todo proviene de más allá del muro, especialmente la madera. Durante el invierno, cuando más se necesita el fuego, la leña es esencial, no solo para distribuir el calor sino también para cocinar los alimentos. Ya tenemos escasez de madera. Nuestras reservas actuales no durarán más de una semana, así que permanecer detrás del muro indefinidamente no es una opción, no hasta que aseguremos todos los recursos que necesitamos. ¿Y si traemos estos recursos que mencionaste? De repente, Kael habló. El jinete del dragón contempló la voz del pueblo y hace tiempo que mi hijo y yo nos salimos de alturas. ¿Qué tal si traemos la madera y todo lo demás que necesitas de las tierras salvajes ensombrecidas? ¿Nos harías caso entonces? Los bosques deEux arden fácilmente y duran más tiempo. Tarvian intentó contrarrestar, pero los bosques deEux conllevan el riesgo de enviar a nuestros hombres a la muerte. Kael habló con una voz mucho más severa, y en un instante, Tarvian bajó la cabeza y guardó silencio. No importaba si estaba de acuerdo con Kael o no, su opinión personal no podía estar por encima de la vida de sus soldados. Una semana. Finalmente, la matriarca tomó la palabra. Kael se volvió hacia ella, y la mujer continuó. Les doy una semana. Tráiganme toda la información que necesitamos. ¿Por qué los invocadores de tormentas nos están atacando? Si están recibiendo ayuda, ¿quién los está ayudando y cómo se les está proporcionando esa ayuda? Quiero saberlo todo, y durante este tiempo, haremos exactamente lo que usted dijo y mantendremos a nuestros hombres dentro del muro. Morvayn hizo entonces una breve pausa y luego, además, durante este tiempo, Aelindra te proporcionará la lista de todo lo que debe obtenerse del bosque, y tú serás responsable de conseguir madera de las tierras salvajes ensombrecidas. ¿Queda claro? Me parece bien. Kael asintió. Lavinia hizo lo mismo. ¿Y si no encuentran nada en una semana? Draxis preguntó en voz baja, insatisfecha. Al oír sus palabras, una expresión seria apareció en el rostro de Morvayn y entonces planearemos nuestro propio contraataque contra los invocadores de tormentas. Ella declaró. A Kael tampoco le importaba eso. Según su plan, una semana era más que suficiente. Según Imperia, incluso en el peor de los casos, las hormigas encontrarían al menos algunas colonias de susurro veloso en 2 días. Aunque tardarán 2 días en traer a los susurro veloso hasta aquí, para el 5.º día estarían preparadas para desplegar las hormigas por todos los bosques de las alturas y así averiguar y comprender qué estaba sucediendo exactamente. Kael estaba seguro de que en 3 días sabrían lo que querían saber. De repente, bajo su capa, Kael sintió un ligero empujón. Una señal de Imperia de que tenía algo que decir y que debían marcharse. Así que, sin perder un segundo, ¿hay algo más? Kael preguntó mientras se preparaba para abandonar la sala de reuniones. Lavinia también parecía deseando marcharse. Había sido un día largo.
No había podido impartir las clases por todos los imprevistos que habían surgido, ni tampoco había tenido tiempo para practicar su propia magia, algo que sabía que necesitaría muy pronto. Sí. La respuesta de la matriarca, sin embargo, fue distinta de lo que Kael esperaba. Lavinia frunció el ceño al mirarla, ¿y la matriarca y las raciones divinas?, preguntó con una mirada dubitativa en su rostro. Como Kael y Lavinia lo habían hecho todo por su cuenta, la matriarca nunca se involucró con las raciones divinas. Ni siquiera cuando a Elindra le contó cómo estaban distribuyendo la comida a todos y lo deliciosa que era, mucho más que cualquier cosa que hubieran probado antes. La matriarca no visitó personalmente el lugar, temiendo que pudiera alterar el orden establecido. Prefería que su pueblo disfrutara primero de las exquisiteces. Pero ahora que las raciones divinas habían desaparecido, la matriarca no pudo evitar involucrarse. ¿Existe alguna manera de restablecer su producción? Lavinia se quedó mirando a la mujer que tenía delante durante un rato, y tras una breve pausa. Depende de la energía de la fe que yo y ya lo sé todo. He leído los informes que me dio a Elindra. Morvain la interrumpió, luego se inclinó hacia adelante con expresión seria en el rostro y te estoy preguntando. ¿Crees que se puede restablecer la producción de las raciones divinas? La matriarca preguntó, mirando fijamente a los ojos de Lavinia, como si lo que preguntaba y lo que quería preguntar fueran cosas distintas. Lavinia hizo otra pausa y luego ¿Cómo? Estamos trabajando en ello. ¿Cuánto tiempo tardaría? Ojalá algún día. Y eso es un alivio. Milímetros. Y así, sin más, terminó la breve conversación.